Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Surimar Televisión y por Virtual Televisión a nivel de las redes sociales. Recuerden que conectados siempre con el mundo para en esta oportunidad pues tocar una temática que últimamente nos piden los que nos siguen, algún análisis al respecto, tratando de darle esa profundidad que a veces la prensa muy suelta de huesos, pues simplemente lanza guerras indetenibles o supuestas pacificaciones que nunca llegan. Total que la incertidumbre está dando vueltas alrededor del hombre de a pie. Y el hombre de a pie se pregunta, ¿dónde puedo encontrar alguna visión tal vez un poco más a tono con la realidad? Resulta bien difícil, ¿no? Y la temática es bastante compleja porque tiene un historial y unos antecedentes que quizás puedan estar redundando en estos tiempos actuales. No sabemos hasta qué punto, pero algunos dicen que sí, que simplemente es un nuevo intento por parte de Norteamérica, en este caso del gobierno norteamericano, de llegar a ocupar territorios y hacer que su supremacía de poder pues, se instale en esta ocasión hacia el Caribe. Pero bueno, todo eso lo vamos a conversar desde un punto de vista bastante alturado, ¿no? En la medida de lo posible. Para eso pues tenemos invitados. Hoy tenemos como invitado pues, al doctor Walter Rubén Hernández Juárez, que es abogado constitucionalista costarricense con más de 35 años de trayectoria en el servicio público, la diplomacia y la academia. En septiembre del 2025, hace poco, ha sido confirmado como candidato a la presidencia de Costa Rica por el Partido Justicia Social Costarricense para las elecciones a celebrarse el 1 de febrero de 2026. Y bueno, dentro de la trayectoria, pues tenemos que ha sido embajador extraordinario y plenipotenciario en Venezuela del año 2003 al 2008. De manera que vamos a tener por ahí una óptica conocedora por dentro y por fuera de la realidad que pueda estar pasando en la hermana República de Venezuela. Ha sido viceministro y ministro de Justicia y Gracia, ¿no? En el 2002, presidente del Consejo Latinoamericano del CELA 2004-2006, es también distinguido honoris causa por la Fundación Universidad Hispana y próximamente visitará Perú, donde será investido como canciller de nuestra fundación a nivel de Centroamérica y el área del Caribe. Bueno, sus saludos, doctor, y denos tal vez unas pinceladas del análisis que podemos tener hoy. Gracias por participar. Muchísimas gracias, don Jorge. Muy buenas noches a los compañeros. Creo que hay un representante de Brasil. Me pareció escuchar Sí, ahí el acento. sí, tenemos Brasil, tenemos Venezuela y bueno, Y al representante de Venezuela. sí. Bueno, vea, en mi experiencia personal, habiendo vivido tanto tiempo en Venezuela, habiendo compartido, además en una época que me tocó vivir en Venezuela muy interesante, porque fue el momento en que Hugo Chávez consolidó su poder y terminó por medio de reformas legales y constitucionales adquiriendo un poder cada vez más grande. En pocos lugares se han votado tantas veces como se votó en Venezuela en esa primera década del siglo XXI, en referéndum y en consultas populares que terminaron por consolidar una dictadura tropicalizada, pero dictadura al fin. El, el gran problema que siempre ha presentado, en mi opinión, Venezuela, es que la oposición nunca tuvo cohesión, nunca tuvieron una oposición realmente organizada y coherente que dejara de lado las diferencias que había entre los distintos grupos políticos y sociales de la oposición venezolana para unirse con el objetivo común de que se fuera el gobierno chavista. Vea usted que, por ejemplo, en Argentina, la última dictadura de 7 años, a los 2 años ya se había formado el Frejuli, donde se habían reunido todos los partidos políticos que uno pensaría que eran irreconciliables. Ahí está el Partido Unión Cívica Radical, el Partido Intransigente, el Partido Justicialista o Peronista. En Chile también ocurrió exactamente lo mismo. Al poco tiempo de la dictadura de Pinochet ya se habían organizado. En Venezuela llevan 25 años
27 años prácticamente desde que asumió Hugo Chávez, y ha costado muchísimo que tengan una verdadera unión la oposición. Y eso facilitó, precisamente a principios del siglo XXI, facilitó que allá por el 2004, en elecciones parlamentarias y por divisiones de la oposición y peleas entre ellos, incluso con la absurda situación de que algunos dirigentes de la oposición le pidieron al pueblo no votar, de que Hugo Chávez Frías y su partido lograron prácticamente el 100% de las diputaciones, lo cual les permitió modificar la ley, modificar el texto constitucional, y entonces tenemos el típico ejemplo de lo que ha venido ocurriendo en América Latina. Ya las dictaduras no llegan sacando los tanques y los soldados a la calle. Ahora se llega por medio de elecciones y luego modificando la ley, la constitución, y tomando el control de las asambleas o congresos. Y para no hablar solo de Venezuela, tenemos el otro extremo que va más a la derecha, que es el caso de El Salvador con Bukele, que se afianzó en el poder por medio de reformas constitucionales muy cuestionables, muy discutibles, pero básicamente constituye otro estilo de democracia. Y por supuesto ahí está Nicaragua, ¿verdad? Creo sinceramente de que se ha especulado demasiado con respecto a la posible participación o a la posible incursión que pudiera tener los Estados Unidos. No creo que en este momento se vayan a aventurar en una situación que no ofrece una perspectiva de que se solucione rápidamente, aún desde el punto de vista militar. Pero bueno, eso es discutible. Venezuela definitivamente no presenta la misma circunstancia que presentaba Panamá en diciembre de 1989. Creo también que en Venezuela el cambio posiblemente se vaya a dar primero de que dentro del mismo movimiento chavista se produzca el cambio, la salida de Maduro y la asunción de algún dirigente o alguna persona que sea un poco más agradable a los ojos de la población en general, y esto les permitiría de repente negociar o establecer nuevos términos y tender puentes de plata con otros países, particularmente con Estados Unidos, y, y si hubiera un compromiso estableciendo un cronograma escalonado, es posible que entonces en Venezuela se pudiera llegar a tener unas elecciones más justas y más democráticas y más supervisadas de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Y aquí paro para escuchar a los compañeros. Bien, bien, gracias, doctor Walter Rubén. Bueno, tenemos, usted mencionaba pues, a Brasil. Qué mejor que tener a Joao Calazans Filho. Es un escritor brasilero contemporáneo, reconocido por su estilo provocador, reflexivo y profundamente emocional. Su obra abarca temas como la política, la espiritualidad, la marginalidad urbana y la condición humana, con una narrativa que mezcla crónica, ensayo y ficción. Y lo tenemos participando precisamente en nuestros concursos literarios en la edición 2025, donde está tocando temáticas políticas. Debido a ello, pues lo hemos invitado hoy a que participe también de esta plática y en automático, pues viendo su background de Joao, ya lo estamos anunciando que puede ser nominado a ser distinguido por nuestra Fundación Universidad Hispana próximamente. Bienvenido, Joao. ¿Y qué Buenas pinceladas noches. tienes tú respecto a la política, pero ya específicamente en torno a este contrapunteo entre los yanquis, como dicen algunos, y los antiimperio de Venezuela? Perfecto. Me encantó la narración del embajador de Costa Rica, que es fantástico. Me encanta el pueblo costarricense. E aí também tem uma grande amiga, Gisele Goenaga, que foi ministra de deporte por Ah, sí, allá, sí, sí. e Guillermo Sanz. Ah, Dois bueno, amigos muy muito grandes similares. de feito em Costa Rica. Pero a minha visão sobre as questões geopolíticas e geoeconômicas é um pouquinho mais de novelista. Ya. Então, nós teremos um problema muito grande em planeta, porque nós não estamos conseguindo lograr o que é de mais importante, a igualdade entre os pueblos. E o que passa
es que tenemos una división muy rara, una contienda entre Oriente y Occidente el tiempo todo. Y como hablan los pensadores que la libertad es un pensamiento únicamente occidental. Y cuando você cruza la línea roja, você vai ao outro lado, tenemos as oligarquias, tenemos problemas con dictaduras imperiales, y esto trae para la política del planeta una confusión y una falta de integración que se leva ao choque e ao conflito. E o que passa, por exemplo, entre Estados Unidos, que vê a Venezuela como um país narcoterrorista, e Venezuela que tenta sobreviver por uma democracia que não é democracia. Nós tivemos um êxodo de pessoas, de quase 50% da população de Venezuela migrando para todos os países acerca. Colômbia, Brasil, Estados Unidos e todos os outros. Então, o que passa é que temos agora em El Caribe, que é um ponto sensível das Américas, da América Latina, é um ponto que as pessoas se encontram para enamorar-se, para festejar, para estar em festa, em tudo. E agora temos navios, aviões, submarinos, temos um aparato militar americano apontado para a Venezuela, por questão de narcotráfico. E que não é essa questão, é uma guerra aberta entre Oriente e Ocidente. Por quê? Venezuela está mais acerca de dos chinos, dos iraníes e da Rússia, que são orientes. Brasil, igualmente. Colômbia, igualmente. Aí, pergunto, a tu que conhece bem da diplomacia do mundo, um aparato militar como este, que chega ao Mar do Caribe por os Estados Unidos, ele está solamente mirando em Venezuela ou está mirando em outros países que têm uma similitude em comportamentos tanto geopolíticos como geoeconômicos em termos criminales? Bueno, esa respuesta te lo puede dar, creo yo, Rafael, que Rafael está en Colombia. Él es venezolano, pero reside en Colombia precisamente. Y Colombia se ve afectada también, ¿no? Rafael López Martos es licenciado en Educación con especialización en Ciencias Sociales, egresado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, cuenta con estudios de maestría en Gestión Educativa y una sólida trayectoria como docente en instituciones públicas y privadas. Bien, ha desempeñado cargos de liderazgo y también ha recibido pues la distinción doctor honoris causa de nuestra Fundación Universidad Hispana, creo que el año 2024, si no me equivoco. Me corrige Rafael si me equivoqué. Y bien, bienvenido Rafael. ¿Qué nos puedes comentar tú que estás fuera de tu país y sintiendo todos estos comentarios, ¿no? Más allá incluso de la retórica, en carne viva, ¿no? El sufrimiento de no poder hacer nada en torno a una salida próxima a todo lo que se anuncia como tragedia total? Bienvenido y gracias por participar, Rafael. Gracias a ti, Jorge. Y también gracias a los colegas que están acá, no solamente al doctor Walter Hernández, sino también al doctor Filo Joao, por sus palabras. Pero fíjense, el caso venezolano yo creo que escasamente podríamos comparar esto con una olla de presión, ¿ok? O de válvula, donde lo que estamos jugando, o por lo menos lo que se está observando, es que lo que estamos presionando a los integrantes de ese gobierno que está en Venezuela, como para sentarse y decidir que tienen justa medida para abandonar los sitios de política que existen. Como lo decía el doctor Hernández, Venezuela ha tenido oposición. El tema es que la oposición se ha desgranado, no ha tenido
coalición como para poder integrar lo que podemos encontrar en otros países como una oposición medida, integrada, mm, organizada, ¿no? Y además de eso, pues, en Venezuela, como lo decía el doctor Calasanz, en Venezuela hay iraníes, chinos, africanos, mm, que pretenden, rusos también, que pretenden intereses comerciales y que de alguna forma se ven afectados si lo que existe es un bloqueo con magnitud no solamente económica, sino también geopolítica y militar. Desde esa perspectiva, pues, ¿qué es lo que estamos observando en Venezuela? Una, una opción o una oportunidad a indicarle al gobierno que está en Venezuela que es el momento de ubicar un cambio. Pero señores, eso podría ser el mejor escenario de todo lo que podemos de alguna forma comentar el día de hoy. Pero el tema es que cuando vamos a esa fuente, la fuente nos devela. Y estoy seguro que Jorge debe haber tenido, antes de comenzar este programa, algunas conversaciones con sus buenos amigos que tiene, comunicadores sociales que están en Venezuela. Y algo es que cuando vamos al informante clave, nos damos cuenta de que los venezolanos no conciben esto como una salida y no la conciben porque es que ya les han ofrecido durante 25 años la opción de decir, bueno, claro que sí, vamos a salir de este régimen, lo vamos a lograr, claro que sí, esta es la opción, esta es la oportunidad. Lo que sí tienen ellos como evidencia o lo que sí ellos tienen de certeza es que cada vez que se hacen o se promueven procesos de elección, hay una ausencia de más del 90% de la población. Entonces, esa misma población está en contra de este régimen, pero para analizar Venezuela hay que analizar también los tres tipos de economía que existen en Venezuela. En Venezuela hay este, un ciudadano o un habitante que no alcanza a ganar $5 al mes. Hay un habitante que alcanza a tener un ingreso de 400 y $1,200 al mes. Y también hay un habitante que tiene un ingreso entre 5.000 y $10.000 de consumo al mes. Entonces se ven esas tres realidades y lo que le preguntan a uno, los conocidos, es, ¿y qué van a hacer ustedes? ¿Cómo salen ustedes? Ustedes ya forman parte de 7 millones de talentos que están en el mundo y que están ayudando a construir sueños o realidades para otros países cuando se dan cuenta que en su país pudieran fortalecer los sueños y las realidades en función a crecimientos económicos y mejora de vida o calidad de vida. Así que este tema del bloqueo por parte de los Estados Unidos impactó en las primeras 48 horas a todos los venezolanos y hizo que todos, aquí por lo menos el centimetraje y el tiempo que se dedicó a esta noticia fue impresionante. Todos los días se habla de Venezuela, aquí en Colombia. Todos los días se mencionan las fronteras. Todos los días se mencionan Mar Caribe. Pero también todos los días lo único que vemos y entendemos, y aquí seguro que el doctor Hernández también nos dará cátedra sobre esto, sobre lo que puede ser la diplomacia, ¿no? Aplicada al caso venezolano, tomando una idea de este, plantar frente a las costas venezolanas, ¿ok? En aguas internacionales, barcos que amenacen con el bloqueo. Ya Venezuela tuvo un bloqueo por allá a inicios de 1800 y eso causó en gran medida, pues, que Venezuela organizara
de alguna manera el pago o la organización. Pero en este caso, el bloqueo no es suficiente, pero la excusa es muy buena. Queremos eliminar el cartel de los soles y queremos mitigar el transporte de drogas hacia los Estados Unidos y hacia donde vayan, porque Venezuela se ha convertido en el puente, un gran corredor, un puente aéreo de tránsito de drogas o estupefacientes. ¿Cuál es la situación? O, por ejemplo, ¿qué es la información que tenemos algunos venezolanos? Que grupos subversivos, de alguna forma, son los que manejan y dominan no solamente la investigación, no solamente la información, no solamente el gobierno, no solamente los órganos de control, no solamente los órganos de distribución, no solamente la logística en el país. Al punto que suma el escándalo de una planta procesadora de combustibles convertida, una petroquímica convertida en una planta transformadora y procesadora de clorhidrato de cocaína. Entonces, cuando tienes un laboratorio de esas magnitudes, te podrás imaginar la cantidad de fuerzas internacionales que dirán, no se puede bloquear a Venezuela, o por lo menos no pueden hacer una invasión. Al día de hoy es risible, yo recuerdo, Jorge, y me perdonas la memoria, yo recuerdo que nosotros celebramos una reunión y hubo un médico que está en Perú, venezolano, que es muy amigo tuyo, que mientras todos teníamos ese corazón hinchado, todos teníamos ese ánimo de tener una perspectiva, este médico nos hizo a todos aterrizar y nos dijo, yo no creo, porque las condiciones no están dadas para que se dé un cambio en la estructura política venezolana. Entonces, este señor nos aterrizó a todos. Yo particularmente soy de los que espera que Venezuela se transforme en una mejor, en un mejor país, pero también que tenga unos representantes políticos que sean adecuados. Yo estoy dispuesto a sacrificarme y ir a Venezuela y hacer todo lo necesario para que crezca nuevamente mi país, ¿no? Porque estoy seguro que eso es el sentimiento de todos los que amamos este país, que fueron los que este país nos dio todo, ¿no? Como tal, la formación, todo. Pero en este momento no veo que eso que llamamos el bloqueo de los Estados Unidos esté causando el efecto que se necesita. O sea, que se sienten en la mesa y que cambien. Así de sencillo. Bien, 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 Rafa. Bueno, simplemente para introducir un poco el comentario del doctor Walter Hernández Juárez, tú mencionabas también las conexiones y hay una muy fuerte que es la conexión libanesa, ¿no? Que es prácticamente la columna vertebral del gobierno de Nicolás Maduro. Pero analizando y haciendo comparaciones un tanto exageradas de pronto, pero que podríamos, con conocimiento de causa, pues vemos también que Rafael nos decía que esto es como una olla a presión. No sé si usted recuerda, doctor Walter Hernández, la parte del momento en el que Serpa Cartolini toma la embajada del Japón, el MRTA, aquí puntualmente, ¿no? Entonces pasaron varios meses, ¿no? Y eso era como una olla a presión. No se sabía qué iba a pasar y todo el mundo auguraba, pues incluso un avión con rumbo a La Habana. Fidel lo esperaba, ¿no? Y esa podría ser la salida, un desenlace. Sin embargo, silenciosamente, la tecnología acabó con el MRTA. La tecnología silenciosamente subterránea, incluso la tecnología combinada con lo ancestral, porque los mineros, practicantes de lo que significa pues, las catacumbas que existen, por ejemplo, en Lima, ¿no? Todo el centro de Lima, seguramente el doctor Walter debe conocerla, pues tenemos un subterráneo, ¿no? Por donde el virrey se escapaba prácticamente de Palacio de Gobierno y salía por las iglesias que están en la periferia de Lima. Pero son subterráneos espectaculares, construidos prácticamente para no solamente caminar, sino hasta puedes vivir dentro de esos subterráneos. Imagínate lo que pasó en la Embajada del Japón. Pues fue precisamente un grupo de mineros los que poco a poco fueron cavando y con unas cámaras
computarizadas, pues salían unos ojitos debajo del piso, imperceptibles para el ojo humano. Ellos miraban absolutamente toda la rutina del MRTA, ¿no? A qué horas comían, a qué horas se relajaban, y efectivamente, el momento en el que se da el golpe por parte de los militares, ¿no? O de la combinación de las Fuerzas Armadas de Perú, lideradas en aquel momento por el gobierno de Alberto Fujimori, bueno, es precisamente en el momento en el que están jugando fútbol, futbolito, ¿no? Como le dicen en Venezuela. Todas las tardes tenían una hora exacta que se sacaban las metralletas, todo lo que de las granadas, para divertirse, para relajarse, porque recuerden que ellos también, como secuestradores, también tienen tensión, ¿no? Entonces tienen que, de alguna manera, soltar los huesos. Y esa era una fórmula que tenía Serpa Cartolini y su gente. ¿Qué pasó luego? Pues el batacazo, la hora de la ruptura se da en ese momento. Los agarran sin armas, totalmente sorprendidos, y se libera a los embajadores, a todos los que se encontraban. Prácticamente creo que hubieron 2 bajas solamente, ¿no? O sea, una situación bastante, o casi perfecta, ¿no? Esta opción que tomó la inteligencia del gobierno de aquel momento. ¿No cree usted, doctor Walter Hernández, que tal vez estemos ante un capítulo similar? Yo digo, con tanta tecnología, drones, no sé qué más. Yo que conozco internamente, por ejemplo, el análisis que podríamos tener de estos señores que lideran el movimiento de lo que fue después de Chávez, realmente tampoco tienen un IQ muy elevado. Yo les he dado clase a varios de ellos y son bastante, pero alejados de conceptos alturados o a tono con los nuevos tiempos, ¿eh? Están totalmente desfasados. Yo creo que con un poquito de inteligencia podríamos llegar de repente a una sorpresa, apelando también a que la contraparte de Trump no sea tan bruta, ¿no? Porque hasta el momento Trump tampoco ha demostrado demasiada inteligencia, pero apelando a lo que significa los Estados Unidos como tecnología, ¿no cree usted que por ahí podría haber una sorpresa que sería incluso adecuada para estos tiempos, ¿no? Donde se eviten los heridos, se eviten las muertes, como lo hizo el gobierno peruano en aquel desenlace de la Embajada del Japón. No sé qué opina, doctor Wall. Bueno, mire, el caso de la Embajada de Japón es muy diferente. Un acto terrorista no estaba en juego todo un país, ni tenían los del MRTA el apoyo masivo de una gran parte de la población, como sí lo tiene Nicolás Maduro y su banda de secuaces. El tema de un golpe de mano como el que se llevó a cabo en la Embajada de Japón, en una situación así, más bien habría que hablar de otro modelo de operación, donde se ha planteado varias veces el tema de que por la vía ordinaria, por la vía del voto y por la vía democrática, difícilmente va a salir esta gente del poder. Entonces, el recurso, la solución es básicamente hacerle frente a un levantamiento y a una lucha armada. Y ahí la gran pregunta es, ¿cuánta sangre van a derramar? Porque en una lucha abierta, particularmente teniendo intereses creados muy fuertes, parte de la Fuerza Armada venezolana, que no se rendiría fácilmente porque perderían un montón de prebendas y se expondrían a un montón de situaciones, es evidente que va a haber un enfrentamiento. Para mí eso significaría montones de muertos. Es imposible de calcular. Algo realmente pavoroso puede llegar a ser la cantidad de muertos que puede darse en un enfrentamiento ya abierto, casi como una especie de guerra civil. Mientras que cabe otra solución que algunas personas las han esbozado y que yo sé que se han discutido en centros o en grupos de inteligencia dentro y fuera de Venezuela, que es lo que conocemos como magnicidio. Acabar rápidamente con la cúpula y eso generaría una situación interna que podría ser perfectamente aprovechada, para lo cual los cuerpos de inteligencia deberían haber maniobrado muy bien a efecto de encontrar dentro de la Fuerza Armada Bolivariana, en los rangos medios, yo no hablaría en los rangos altos, porque están muy comprometidos todos, cierta oficialidad que esté dispuesta a negociar y a transar y buscar una especie de manera de transitar, un gobierno de transición
que permita luego llamar a elecciones y vuelvan por un cauce democrático. Pero es especular demasiado, es decir, y un ataque directo o un ataque frontal. En el caso que usted plantea de Perú, se sabía dónde estaban y estaban circunscritos a un edificio. En el caso de Venezuela no se sabe exactamente dónde van a estar los líderes que hay que capturar o hay que eliminar. No se sabe cuál va a ser la reacción de las milicias populares. No se sabe qué parte del ejército va a apoyar o no va a apoyar a Nicolás Maduro. Estados Unidos no lo veo involucrándose en un desembarco nuevamente en América Latina por la vieja tradición ya desprestigiada que tiene Estados Unidos de intervencionismo en la región. Esto definitivamente no es Grenada ni es la situación de Panamá. Así que yo sinceramente creo que la situación de Maduro se ha vuelto insostenible ante su propia gente y que de los chavistas, a pesar de que usted dice que muchos no tienen un IQ muy desarrollado, creo sin embargo que hay gente que tiene inteligencia suficiente para darse cuenta de que es necesario cambiar y hacerlo de una manera escalonada y paulatina precisamente para evitar una debacle. Entonces, mi impresión es que en cualquier momento Maduro puede dejar el poder y va a asumir otro grupo. No creo que Diosdado Cabello se anime a asumir el poder porque sería salir del sartén para caer en las brasas. Entonces van a tratar de encontrar algo que se acomode un poco más a la opinión pública, tanto interna como externa. Sería inclusive lo más, pensando como civilista y como ciudadano de un país que no tiene ejército y hace mucho declaramos la neutralidad activa como ley una de las leyes fundamentales de nuestro país. Para nosotros sería preferible eso, una salida diplomática rápida, aunque no haya un cambio total y absoluto de vuelta a la democracia, pero sí se inicia un sendero antes de que haya derramamiento de sangre. Esa es la opinión que como costarricense yo le podría dar. Bien, bien. Gracias, doctor. Bueno, hay coincidencias en torno a lo que usted dice con lo que arroja la prensa, incluso la prensa interna, ¿no? Allá en Venezuela. Por ejemplo, según el diario Tal Cual, aunque el gobierno de Donald Trump ha intensificado la retórica contra Nicolás Maduro, duplicando recompensas, incautando bienes y desplegando fuerzas en el Mar Caribe, analistas como Phil Ganson y Anderson Sequera coinciden en que una intervención militar directa sigue siendo improbable. La presión se ejerce más bien a través de las sanciones, operaciones simbólicas, discursos que buscan fracturar el bloque oficialista. La socióloga Damián Alifa advierte que tanto el chavismo como la oposición sobredimensionan los hechos, unos para justificar la represión y otros para alimentar expectativas de cambio. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue sin consenso para una acción bélica y los precedentes históricos muestran que las intervenciones unilaterales suelen tener consecuencias devastadoras, ¿no? O sea, hay una coincidencia en lo que usted está diciendo, porque realmente también es lo que apreciamos acá en Perú, ¿no? La visión que se tiene de Venezuela. Mucha prensa amarillista que de uno y otro lado inflan de pronto lo que está pasando realmente. Pero vamos a ver qué nos dice desde la óptica de Brasil. ¿Cómo ves tú, ya que tenemos también que no solamente esto es una crisis política, también es una crisis humanitaria, Joao? Millones de Sí. ciudadanos venezolanos se enfrentan internamente escasez de alimentos, medicinas, servicios básicos y seguridad. Pero también tenemos una migración forzada que ha generado una de las mayores diásporas de esta parte del continente, con venezolanos reconstruyendo sus vidas en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, en el Brasil. ¿Qué nos puede decir al respecto? Hay dos cosas. La primera, miedo. La segunda, hambre. E com esses dois elementos, um ditador como Maduro controla toda a população que se quedou em Venezuela. E lo pior, lo que hace Maduro em el poder, lo cual aí entra o cartel de soles, é um interesse completo com o apoio
militar de China e de Rússia. China mais o apoio sustentável economicamente, porque compra todos os produtos de Maduro, compra muito combustível, compra tudo o que pode para poder ter dinheiro na mão del ditador. Então, Maduro tem muita pasta na mão. Maduro tem uma capacidade de poder muito grande. Maduro tem, hasta agora, todas as forças armadas de Venezuela a seu lado. Maduro tem um povo debilitado. Maduro tem uma oposição que não está em Venezuela, está fora de Venezuela, está em estrangeiro. Então, é um fato filosófico, hasta, porque Sócrates falava que seria muito bueno que todos os políticos fossem filósofos, ou que todos os filósofos fossem políticos, pero não é o que temos em planeta em dias de hoje. Temos pessoas que estão em busca de poder para se tornar oligarca, não uma elite, porque falta intelectualidade para tal fim. Então, há problema político muito grande entre direita e esquerda. Um quer destruir o outro, mas não quer destruir solamente para controlar um pouco ou um tiquito mais. Não, quer destruir por completo para que a ideologia de direita ou de esquerda tome conta do planeta e esteja solo aí como patrão. E este é um problema grave porque se transforma em ídolos que não devem ser ídolos políticos. Maduro é um ídolo para uma classe de pessoas em Venezuela, como Lula em Brasil, certo? Como Trump é para uma parte dos Estados Unidos, e aí vai, como hasta Putin e Xi Jinping para seus países como normal. E essa relação de direita e esquerda, que a esquerda ou a direita não consegue chegar para poder cambiar as coisas e trazer a normalidade para as eleições e no setor político de seus países, se quer de la mano de los mais poderosos, porque os mais poderosos, com todo o poder econômico que têm, que é a geopolítica econômica de todo o planeta, que quem tem mais controla mais. Bueno, que tens? Farina? Compro farina, é toda minha, eu pago. Que tens? Petróleo? Eu lhe compro o petróleo. Água, alimentos. Então, todo o planeta passou a ser uma mesa de negociação. E isto se torna mais difícil para os Estados Unidos, como uma grande potência, como é dito de uma forma muito sensacional. Não pode transformar um conflito em um mar de sangue. E é o que está mais tendencioso para que Maduro deseja. Maduro deseja o conflito, utilizar a população contra os Estados Unidos como se tivesse um escudo e tomando posições como Hamas, como todos os outros grupos terroristas que nós conhecemos muito bem. Então, eu vejo uma solução. CIA e Mossad. Se os dois estiverem unidos e falar assim, em 48 horas nós vamos depor Maduro, eu penso que pode passar alguma coisa como esta. Agora, não espero nada que venha a acontecer um grande conflito. Estados Unidos não vai atacar Venezuela. Bien, bien, Joao. Bueno, es lo que también deseamos, ¿no? Que la salida sea pacífica y que se pueda evitar muertes innecesarias, creemos. Pero vamos a preguntarle a Rafa, que Rafa, como venezolano que vive en Colombia, sabemos que los desplazados no solo huyen del hambre o la violencia, sino también de la pérdida de futuro. No hay futuro en Venezuela, ¿no? Y menos con esta situación ahorita mucho más crítica, de tensión, incluso, imagínate, de guerra. Muchos son profesionales, jóvenes, familias enteras que dejan atrás sus raíces, ¿no? Y bueno, en los países receptores se enfrentan también xenofobia, precariedad laboral y desarraigo. La intervención militar, lejos de resolver estos problemas, podría agravarlos más, ¿no? Agravar el sufrimiento civil, como ha ocurrido en otros escenarios. Esto podría pasar tranquilamente. Las últimas horas se indica por ahí que Maduro y su combo pues habrían ofrecido entregar al líder del Tren de Aragua, ¿no? Y la gente también cuando analiza el Tren de Aragua piensan que el Tren de Aragua es algo pensado, así como esos gángsters, grandes delincuentes que hay
en los Estados Unidos o incluso en México, ¿no? O incluso en Colombia. Pero En los del Brasil. o en Brasil, los del Tren de Aragua, bueno, yo he dado clases allá y algunos de mis alumnos tenían pues 7, 8, tenían 10, 15, y yo, por curiosidad, se reían, ¿no? Un día le pregunto, ¿en qué tienes tú 15? Porque el tipo ni entraba a la clase, ¿no? Y me decían, teacher, ¿usted quiere saber en qué tengo 15? Bueno, vamos a decirle al teacher. Y me contaron qué es lo que tenían. Tenía 15 muertos. El otro Olha, tenía 14 muertos. Esos eran mis alumnos. Y muchos de ellos finalmente terminaron siendo gente del Tren de Aragua. O sea, el Tren de Aragua es simplemente delincuente común y corriente, ¿no? Y prácticamente niños o adolescentes que se vuelven hombres rápidamente con un arma en la mano. Esos son el Tren de Aragua. No es la inteligencia que por ahí dicen, oye, esa organización. No tienen organización, es una organización improvisada. O sea, estamos imaginando más, o quizás, como decía el doctor, también justificando de alguna manera, ¿no? Para intervenir. Pero realmente no se trata de una cuestión tan pensada. Es al revés. No sé, ¿qué nos puedes decir tú, Rafa? Bueno, fíjate, el hecho aquí es tratar de aterrizar todas las ideas y una de las que más suenan es que ¿cómo podemos desarrollar democracia si nosotros utilizamos de alguna manera artilugios de guerra, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo y yo estoy convencido de que una guerra tendría un número fatal de víctimas, ¿no? Una intervención armada, ni pensarlo. Ya Venezuela tuvo la oportunidad de vivir en el año 98, este, y en el 94, este tipo de acciones y, y los números no nos ayudan en ese sentido. Yo sí estoy consciente de que puede venir por presiones, puede venir este, una transición. Una transición y desde adentro, una transición y desde el seno del gobierno, del partido, de los líderes internos, ¿ok? Que puedan observar o puedan sensibilizarse ante la precariedad de ese 70% de la población venezolana. Ese 70% que vive y padece esa situación. Elementos que nos hacen pensar que pueden haber cambios y transiciones. Bueno, orientaciones hacia nuevos líderes que este, aspiran, desean transformar la vida del venezolano. Un profundo arraigo o nacionalismo o regionalismo pudiera invocar entonces a una transformación y un viraje hacia una nueva visión o hacia una nueva acción política en Venezuela. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. El pensamiento, y como lo dicen mis colegas acá, el pensamiento de un cambio radical no trae para nada una visión que pudiera ayudarnos a develar que ese pudiera ser el futuro próximo y alentador en Venezuela. Yo creo que el futuro debería ser y las acciones deberían de ser transformadoras, sí, de cambio también, para que el que menos deba de sufrir sea ese ciudadano. Porque si hoy hay carencias y no tenemos un golpe de Estado, imagínense si tuviésemos una guerra civil o un golpe de Estado en Venezuela, ¿cómo estaría entonces la población? Sería incontenible. Tendríamos todos los países que están cercanos a Venezuela tendrían que cerrar fronteras, porque entonces el movimiento sería masivo hacia la frontera con Colombia, hacia la frontera con Guyana, hacia la frontera con Brasil, ¿ok? Tendríamos un éxodo de personas que no quieren morir y personas que no quieren participar para nada en una guerra civil y mucho menos en una intervención armada. Yo creo que por ahí podrían venir los cambios. Soy muy, muy apegado a esa visión, este,
optimista, Jorge, de que Ujú. debemos de tener un cambio. Sí, claro que sí. Pero el cambio no puede justificar una guerra civil para nada. Claro, cero violencia. Pero precisamente vamos a preguntarle al doctor Walter Hernández Juárez ya para cerrar, ya, para ir cerrando nuestra temática, que lo que nos piden, ¿no? A través de las redes sociales, pues nos han dejado acá algunas inquietudes y, no sé, ideas para salir del caos venezolano. Por ejemplo, muchas de ellas ya se han experimentado, seguramente me va a decir, como ya lo mencionó incluso el doctor Walter Hernández Juárez, pero quizás por ahí pueda existir alguna cápite que habría que, una variable que habría que ponerla en práctica, ¿no? Por ejemplo, ¿es posible una transición negociada entre sectores del chavismo y la oposición con garantías internacionales? Ahora, ¿qué rol podría jugar una asamblea constituyente verdaderamente plural y representativa? No sé hasta qué punto la gente estaría de acuerdo en hacer eso. ¿Cómo se puede empoderar a los movimientos sociales, indígenas, estudiantiles y comunitarios para liderar el cambio? Es otra pregunta. Otra que hacen también por aquí es, ¿qué papel puede tener la cultura, el arte y la memoria en la reconstrucción de la identidad nacional? Y una quinta pregunta, ¿es viable una comisión de la verdad? Bueno, ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Con algunos, que se les acusa incluso de haber recibido dinero directo de Maduro. ¿Es viable entonces una comisión de la verdad y reconciliación que permita sanar heridas sin impunidad? ¿Qué nos dice el doctor Walter? Bueno, en esta vida todo es posible, ¿verdad? Pero eh, habría que manejar muy bien el tema. Siento que sería una de las mejores salidas, precisamente facilitar cierta salida de los líderes actuales. Habría que negociar muy bien a nivel internacional. Habría que negociar también muy bien con el gobierno de Donald Trump porque es un tanto obcecado el señor en algunos temas. Y aquí hay que encontrar un tercer país que esté dispuesto a apoyar, a recibir y acoger a cierta cantidad de gente que va a tener que salir de Venezuela, mientras se establece algún tipo de gobierno de transición. Sería la primera vez en la historia que ha pasado, siempre ha ocurrido. No sé, casualmente el otro día era el aniversario del asesinato de Anastasio Somoza de Baile que se dio en Paraguay, pero en su momento, cuando se produjo la crisis del 78-79 en Nicaragua, Anastasio Somoza salió hacia los Estados Unidos, pero ahí incomodaba al gobierno de turno y terminó siendo recibido por otro dictador que era Alfredo Stroessner en Paraguay, donde finalmente llegó la venganza y un comando de guerrilleros y terroristas argentinos, devolviendo favores que habían recibido del Frente Sandinista, acabaron con la vida del dictador. No podemos saber a dónde quisiera ir Nicolás Maduro y alguna de su gente. Sabemos que tienen grandes reservas de dinero, no solo en Estados Unidos, sino en muchos lugares del planeta. Pero bueno, todo esto debería ser negociado. Su segunda pregunta era sobre una Asamblea Nacional Constituyente, si mal no me parece. Sí, ajá. Y creo que mencionaba la participación en esta Asamblea de qué rol jugarían los grupos indígenas Ujú. como, y juveniles. Estudiantiles, comunitarios, ¿no? Mire, creo que Venezuela, saliendo ya el chavismo del poder, necesariamente se va a encaminar a una asamblea constituyente y se van a dotar de una nueva asamblea constituyente. El problema de una asamblea nacional constituyente en la mayoría de los países latinoamericanos en este momento es la enorme sectorización que hay. Y le voy a ser sincero, grupos como los movimientos indígenas o los movimientos de juventud están sumamente sesgados hacia ciertos temas muy específicos y eso podría degenerar en que no se respete realmente la voluntad de las grandes mayorías del país y no se dé una cosa que en derecho constitucional llamamos el elemento sociológico subyacente, que es lo que permite que un pueblo se dicte una constitución de acuerdo a lo que es verdaderamente su idiosincrasia, porque se sectoriza mucho. Tenemos un ejemplo de los años 90 en Honduras, cuando Honduras se dio una nueva constitución,
una señora millonaria financió un partido político que escogió a dos diputados a la Asamblea Constituyente y lo único que la señora le pidió a estos diputados es que incluyeran un artículo en la Constitución de Honduras que protegiera a las mascotas. Y como cosa curiosa, usted en la Constitución encuentra un artículo que protege a los perritos y a los gatitos, pero no encuentra nada que hable de la protección a la niñez. Se pueden dar estas situaciones que son burdas, absurdas y hasta ridículas, y uno se reiría si no fuera tan patético lo que ocurrió. ¿Cuál era otra pregunta? Porque eran 5, creo. Sí, bueno, aparte de la parte la participación de los movimientos sociales, ¿qué papel puede tener la cultura, el arte y la memoria en la reconstrucción de la identidad nacional? Y la última, si es viable una comisión de la verdad y reconciliación, que ya se ha tenido, ¿no? Bueno, mire, usted no puede reconstruir un país ni puede orientarlo si usted no rescata la memoria, la historia y las tradiciones. Cuando un pueblo olvida su historia y olvida sus tradiciones, pierde la conciencia de su destino. Así que eso es vital. Y con respecto al último punto, yo creo que es viable, no tal vez de manera inmediata. Recuerde que se pueden hacer cambios muy profundos y los va a ver seguramente en los altos mandos de las Fuerzas Armadas, pero hay mucha gente que durante muchos años ha participado de muchas situaciones y a veces hay que dejar que las cosas se tranquilicen. Recuerde, bueno, el mayor ejemplo que tenemos es cuando cayó Alemania nazi. Se juzgó a los líderes del movimiento nazi. Los juicios de Nuremberg no fueron solo contra los principales jerarcas, hubo 12 juicios más. Se juzgó a los jueces, a los médicos que habían participado, pero no se juzgó a la totalidad de los gremios. E incluso en muchas ciudades, gente que había sido del partido nazi siguió conduciendo desde el punto de vista ya de la operación civil para que se mantuviera el orden y la disciplina, lo básico que tiene que tener cualquier sociedad independientemente de su orientación. Entonces, una comisión de la verdad que pretenda cobrar no justicia, sino venganza puede ser muy delicada. Eso requeriría un poquito de tiempo y un escenario muy particular, sobre todo en América Latina. Recuerda usted lo que pasó, por ejemplo, en Argentina con la vuelta a la democracia, con Raúl Alfonsín, que al final terminaron dictando una amnistía general, porque era imposible perseguir a todos. Yo cito mucho siempre lo que pasó, por ejemplo, en Francia, cuando De Gaulle llamó a Malraux para que Malraux le dijera a De Gaulle, le doy 3 meses, le dijo De Gaulle, para que me diga cuántos franceses colaboraron con los nazis durante la ocupación. Cuando Malraux regresó a donde De Gaulle, y De Gaulle le dijo, bueno, ¿cuántos franceses colaboraron? Y entonces Malraux le dijo, colaboraron los 40 millones. Es decir, le dijo lo que realmente hay que ser realista, porque la resistencia no fueron todos, fueron unos pocos. Entonces era mejor dejar de andar persiguiendo gente y dedicarse a reconstruir el país y ver hacia adelante. A veces, a veces olvidar cosas malas también es tener memoria. Ujú. Bien, bien, doctor Walter. Bueno, yendo por ese camino, vamos a preguntarle a Joao, ya como epílogo de pronto del análisis político. En Brasil, pues hemos tenido preso a, a Lula y ahora lo tenemos a Bolsonaro. Parece que llegan a la cúspide del poder, pero también llegan a la contraparte, ¿no? En Argentina también pasa lo mismo, de pronto hay casa por cárcel con Cristina, por ejemplo, ¿no? Pero hay también ese contrapunteo de llegar al poder, la oposición al actual, por ejemplo, al gobierno, son los que antes estaban gobernando y viceversa. Nadie descarta de que Milei dentro de poco pase a ser oposición porque tampoco está garantizado su estabilidad económica, que es lo que ofreció, ¿no? Entonces, en el Perú ni hablar. En el Perú todos los expresidentes están literalmente bajo rejas y muchos de ellos con tendencias hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? O sea, ahí no se midió, no hubo filtro, simplemente ladrones. Bueno, ¿qué nos puedes comentar tú al respecto, Joao? ¿Cómo ves ese escenario? Considerando en frío imparcialmente, como decía César Vallejo, que bueno, que en Venezuela no pasa nada, ¿no? En Venezuela todo es de un solo color, rojo, rojito. Es um cenário de dolor, não de humor.
Completamente. Sí. Pero, volvendo a Venezuela é um país com muitas riquezas, turismo, petróleo, alimentos, tudo. E eu não entendo como os ditadores têm uma capacidade de controlar tanta gente, tantas pessoas. Eles têm uma capacidade de hipnotizar a gente de maneira que está cerca, mas pero lhe falta coragem para poder tomar posições. Já não se habla, não pensa, não pinta. E as pessoas que pensam, a intelectualidade e a inteligência do país já não está em Venezuela, está fora de Venezuela. Então, quando vamos a pensar em questões culturais, em la arte, e a união dessas pessoas para poder tentar cambiar e se trazer uma revolução cultural, não a chinesa, de Mao Tse-tung, pero em Venezuela, se torna um pouco difícil porque essa gente está fora. E está em Brasil, está em Colômbia, está em Estados Unidos, em França, em todos. Então, a solução passa por um pouco de força com a construção diplomática, pero quem vai convencer a Maduro a sair do poder? O que fará Maduro depois de estar aí? Bueno, aí passado com Brasil e Peru, porque Lula, condenado 3 vezes por corrupção e lavagem de dinheiro, correu no avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, e veio a Peru, entrou, e correu de Peru uma amiga, a primeira-dama, que também estava condenada em Lava Jato, e levou para Brasil, e feriu completamente a soberania de Peru. Nadine Heredia. Ajá. Sí. Então, como tu hablaste, estamos em meio de uma panaceia que não cura nada, só faz com que o povo se torne um pouquinho mais malo, com mais maledicência. E cada vez que isso chega para nós, nos tornamos humanos piores. Porque não vemos alternativa, não temos alternativa. Nós miramos para um lado e para outro, só miramos conflitos. Por isso há escrito Ocidente no Oriente de si mesmo, porque há uma crise de identidade muito grande que as pessoas já não conhecem um no outro. Então, já não sabe de onde está, não há bússola para poder levar, se vai para norte, sul, oeste ou leste. Então, o que passa com a raça humana? Há um tema de divisão muito claro. Não que eu tenha posição sobre palestinos ou judeus, não, nada disso. Pero as Nações Unidas, a casa de todos, de 190 países, que deveria ter harmonia, pacificação, tranquilidade, charla, conversação, diplomacia. O que é passado aí? Aí, não sei se antes de aí, em el salão principal da ONU. Israel sobe para ser um discurso e delegações e delegações, inclusive Brasil, se foram. Bueno, estamos mais a favor da não conversação. Diálogo, não. Então, se não há proficiência para poder charlar, para falar, para fazer diplomácia, para que as pessoas compreendam que têm vidas distintas e devem se respeitar a vida distinta de cada um, e que os governos devem servir ao povo, que é a maior instituição, a mais grande instituição que existe em nosso planeta. Então, se o povo está arrestado e os ditadores têm todo o poder em la mano, sendo um bloco com Oriente e Ocidente, eu penso que não temos tantas soluções como desejamos. Pero desejo o melhor que pueda de meu coração para todo o povo de Venezuela, que se torne livre o mais rápido possível. Pero sabemos que a liberdade é um desejo solamente de nós, do povo oriental, ocidental. Y estamos en Occidente. Entonces, viva la libertad. Bien, gracias, Joao. Gracias por esas palabras finales para Venezuela, ¿no? Y precisamente vamos a escuchar a Venezuela representada aquí por nuestro hermano Rafael López, que nos compenetramos porque mis hijos son venezolanos y también tengo el corazón venezolano. Rafael, te escuchamos. Sí, yo creo que los movimientos son cíclicos e históricos.
Si nosotros, Jorge, hoy estamos conversando sobre este tema, quiere decir entonces que los procesos de cambio están más cerca, ¿ok? Un pueblo como el de Venezuela, como lo decía Joao, y perdona que estemos en ese grado de confianza ya, ¿no? Pero un pueblo, un país tan rico, con tantas oportunidades, con una visión de crecimiento proyectada, no puede seguir, no puede seguir deteriorándose, no puede seguir de alguna manera perdiéndose en el abandono, no puede seguir perdiéndose en la desidia, no puede seguir perdiéndose en el- el- la carencia de servicios básicos hacia su población. No debe. Esta conversación llena mucho espacios de entendimiento y espero que así sea para todos los que están viendo seguro esta entrevista, esta conversación, como un halo de, no de esperanza, sino de visión aterrizada sobre lo que debe ocurrir en Venezuela. Y en Venezuela ya el mapa, la ruta, la fórmula debe ser esa, debe ser la transición pacífica hacia un gobierno que sea este, mucho más protector, pero también un gobierno que esté inspirado en mejorar sobre y construir nuevas rutas que propendan entonces el futuro y el beneficio del venezolano, y no de unos pocos venezolanos, sino de todo el país como tal, que mejore. Ujú. Bien, gracias, Rafael. Bueno, vamos a darle la última palabra para ya cerrar nuestro programa al doctor Walter Rubén Hernández Juárez, porque son pocas las veces que alguien se atreve, en estos tiempos incluso, ¿no?, a ser candidato a la presidencia de su país. Al menos acá en Perú, pues, es prácticamente un suicidio, ¿no?, porque ya es una crónica fríamente anunciada de lo que puede ser tu futuro. Creo que en Brasil también, ¿eh? Pero bueno, ¿qué pasa con el doctor? ¿De pronto está enfermo? ¿Algo le está pasando? ¿O usted está totalmente consciente de lo que está haciendo? ¿O simplemente la paz está garantizada, la democracia está garantizada en Costa Rica? No, bueno, primero darle muchas gracias a los dos hombres que nos han acompañado hoy. Ha sido realmente un gusto verlos, escucharlos, saludarlos y quedo a la orden aquí en Costa Rica. Le voy a pedir a Jorge que les pase mi número personal por si quieren tener comunicación conmigo. Me encantaría leer alguna de las obras de Joao. Por favor. Yo que siempre fui a mirar, yo tengo la colección completa de Jorge Amado, siempre me ha gustado la literatura de Brasil y la música brasileña, ¿verdad? Toda, absoluta, toda, ahí está. este, Mira, Jorge, yo me metí en esto porque Costa Rica ha venido sufriendo una situación bastante... Nuestra, hace un momento, Rafael de Venezuela decía que hay un ciclo. En la historia se dan ciclos. Hay ciclos de 100 años, de 50 años, son 75 años. Costa Rica está cerrando un ciclo de 75 años que inició con la Guerra Civil de 1948, que fue una guerra civil muy sangrienta. Duró 40 días y murió aproximadamente casi el 1% de la población, que es mucho. Fueron muchos muertos. Imagínense el 1% de la población de Perú muriendo en combate en 40 días, o de Brasil o de Venezuela. Mi padre peleó en esa guerra civil. Mi padre era un muchacho de 17 años y fue a pelear a la guerra civil para garantizar la pureza del sufragio. A partir de ahí, nuestra constitución de 1949, abolimos el ejército, invertimos más en educación, desarrollamos un modelo de un Estado social de derecho y Costa Rica despegó como país, siendo quizá el país más pobre que tenía Centroamérica, sí con buena educación, pero despegamos y ya para 1960
estábamos entre los primeros 5 países del mundo en materia de salud, en materia de alfabetización. Fuimos el primer país totalmente electrificado que hubo en el continente americano y con acceso a telefonía en todo el territorio nacional y fuimos logrando grandes cosas y en medio de la crisis que hubo en los años 60, en los años 70 en América Latina, movimientos guerrilleros, terrorismo, golpes de Estado, nosotros nos mantuvimos siempre firmes. Es más, en el año 1979, 78-79, los únicos 2 países de América Latina que escogían libremente a su presidente eran Costa Rica y Venezuela, porque todo el resto del continente, México no se podía considerar muy democrático porque el PRI era una dictadura de partido, pero todo el resto de América Latina estaba en dictadura. Todo Sí. Centroamérica, todo Sudamérica, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay, todos estaban en dictadura. Chile. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros siempre fuimos, aunque somos un país pequeño, siempre fuimos como una especie de faro porque podíamos decirle al resto del mundo que sí se puede construir un país. En 1983 declaramos la neutralidad activa como parte de nuestro modelo jurídico y somos un país que, bueno, ha respetado todo y no nos involucramos a favor ni en contra y respetamos los derechos humanos y si tenemos que señalar que alguien nos está violando, lo hacemos. En eso no ha habido ningún problema. Yo mismo, como embajador, más de una vez tuve que reclamar la revisión de los derechos humanos en Cuba, pero no solamente y cuando lo hacía en toda la isla. Eso incluía la base de Guantánamo, donde se sabía que se estaban violando también los derechos humanos. Nosotros hemos tratado de ser coherentes, pero tuvimos desgraciadamente hemos tenido 2 gobiernos y el actual gobierno donde no se ha respetado muchos de los temas y estamos atravesando una situación bastante complicada del punto de vista de que cerrándose un ciclo de 75 años tenemos que defender la democracia. Yo no quisiera que me ocurra lo que yo siento que va a ocurrir en Venezuela y que lo dijo Thomas Jefferson hace 200 años, cuando dijo que la democracia es un árbol que periódicamente debe ser regado con sangre de tiranos y de patriotas para que se mantenga vivo. Yo no quisiera que mi país tenga que volver a pasar lo que vivió mi padre para ayudarle un futuro a mis hijos. Y lamentablemente creo que en Venezuela sí van a tener que pasar por eso que Jefferson dijo hace 200 años. Pero te soy sincero, no fue una decisión fácil, pero la tomé y estoy decidido a participar y en fin, los invito a seguir la campaña política y si ganamos Claro. los invito a los 3 a la toma de posesión. Bien, bien. Gracias, doctor. La mejor de las suertes. Lo vamos a tener porque acá nos están pidiendo, ¿no? Nos dicen puntualmente, el doctor, representante del Partido Justicia Social Costarricense, tiene que ser invitado para allá un foro con bombardeo de preguntas de diferentes personas sobre la reducción de la desigualdad y la pobreza, la promoción de la economía social solidaria, sobre la garantía de servicios públicos accesibles y universales, sobre el respeto a los derechos humanos, equidad de género y representación de minorías, que es parte de la propuesta política que está proponiendo, valga la redundancia, el doctor Walter Hernández Juárez en su candidatura a la presidencia de Costa Rica por el Partido Justicia Social Costarricense. Bien, gracias a todos. La mejor de las suertes al doctor y bueno, a Venezuela, nuestro corazón está con ellos. A Joao Jorge. también, gracias por participar. Gracias, Siempre Jorge. identificados con Brasil. Hasta la próxima. Recuerden que la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Surimar Televisión y por Virtual Televisión. Hasta la próxima. Gracias. Chao.
Jorge, por favor, Gracias. recomendaciones, Venga. Jorge, que hagamos este programa Suerte. desde Brasil y desde Costa Sorte, Rica. un beso y un abrazo grande para Sí, sí. todos. Bien, bien. Sí, nos vamos a tener otro Igualmente. foro, otro Claro que sí, próximamente. obrigado. Ah, Obligado, obligado. mucho Abrazo. éxito, doctor Hernández. Muchísimas gracias, don Rafael. La próxima vez con palos y palitos. Muchas Vamos a gracias, celebrar. mi presidente. Claro que sí. Ya Claro les que paso, sí. les paso los datos directos para que conversen Sí, con el sí, doctor. sí, Un sí. abrazo. Un abrazo. Yo les voy a Venga. decir, yo le voy a decir a Hasta todos mis amigos que estuve en un programa, en un foro, donde pude hablar con el presidente electo de Costa Rica. Por favor, por favor. Claro. Muchísimas gracias. Un abrazo. Vamos. Un abrazo. Venga, Igual, hasta un luego. abrazo. Chao, chao. Tu historia podría resonar en todo el planeta. Dos concursos literarios internacionales están buscando voces auténticas para el 2025, y esto puede cambiar tu vida completamente. Notas migratorias. César Vallejo quiere relatos de migración, desarraigo y reconstrucción. Macondos del siglo XXI. Busca historias donde lo mágico convive con lo trágico, en pueblos que desafían la lógica. Los textos seleccionados serán difundidos por video streaming mundial. Los autores entrevistados y conectados con creadores globales. Puedes participar desde cualquier país. Tu historia podría resonar en todo el planeta.